Ya, Sale ese cuadro color, no sé si me sale a mí, la parte derecha. ya. Buenas tardes, compañeros. Nosotros estudiamos en la Universidad Estatal de Milagro del programa de Maestría de Educación Básica. Estamos con el módulo 2, asignatura Aprendizaje de Desarrollo de la Personalidad. Nuestro tema el día de hoy va a ser evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano. En esta ocasión me ha tocado el tema la época precolombina. Tenemos por historia que empezó un periodo anterior a la llegada de Colón, antes de 1492. Comprende que es la extensión del periodo de la historia del continente americano antes del año en mención. Durante el tiempo de desarrollo, altamente organizados y religiosos, lenguas estructuradas y sociales en la diversidad de las culturas indígenas. También tenemos que es un desarrollo autónomo de grandes civilizaciones. En este caso, la época precolombina se divide en cuatro periodos, que es el periodo arcaico de los años 800 al año 2000 antes de Cristo, que tenemos que es una transición de la casa de recolección de la agricultura y es la aparición de las nuevas aldeas y herramientas agrícolas. Como segundo periodo informativo tenemos que es de los años 2000 antes de Cristo hasta el año 200 después de Cristo, que es el surgimiento de civilizaciones complejas con arquitectura monumental y organizacional religiosa. Y tenemos como último el periodo clásico, que son 200 años después de Cristo a los años 1900 después de Cristo. Tenemos que es Mesoamérica, es esplendor de los mayas con astronomía de agricultura. A continuación, mi compañero. Hola, mi nombre es Jonathan Piguave. Voy a dar sobre un tema que es, ya sería en el año de 1539, lo que es la época colonial. La educación en la época colonial, que es de 1534 a 1822. Esta fue controlada más por las iglesias católicas, fundadas por colegios religiosos como la San Gabriel en Quito, la de San Luis en Cuenca. Eh, hay que destacar bastante que la religión, en este caso la católica o doctrinas del catolicismo, influye bastante en este caso en la política y también en la educación, ya que en estos casos no había el acceso, digamos, no a todos, en este caso a los pueblos indígenas, era muy mínimo lo que era el acceso a la educación, muy mínimo o nulo, como se menciona aquí en la diapositiva. Y el objetivo era evangelizar y mantener el orden colonial. Ya, compañero. Ya. Como antes dicho, o sea, en este aspecto venían los franciscanos, los jesuitas, los dominicos y los mercedarios. Estos vinieron a partir, digamos, los franciscanos en el año 1551 con hacer en la iglesia San Juan Evangelista. La fundaron en la ciudad de Quito. Ya. Ahí sí hubo bastante inclusión en este caso de los indígenas y los españoles. Sí vimos como los jesuitas y los mercedarios a la merced de también con el apoyo, no sé, que muchos conocemos en este caso, junto a Francisco Pizarro. Eso es todo. A continuación, mi compañero. Hola, me llamo Ruth Ramos. Tengo el tema de la independencia del siglo XIX, del 1982 a 1900. Para ello, lo que es la independencia, a lo largo de los años del sistema educativo ecuatoriano, ha surgido varios cambios debido a tantas reformas que se ha ido creando. De la misma manera, en 1964, 1983 se inició la educación, diga, entonces para ello se ha reformado completo a lo largo de los objetivos como formar alumnos con pensamientos reflexivos, crítico, creativo y vincular la educación
con el trabajo y procesos productivos que tenemos aquí. En 1966, Ley de la Educación Superior, donde se generó para iniciar lo que es la educación superior. En 1982, la educación superior. Es aquí que en estos son nosotros seguir orientando, coordinando y armonizando las acciones de los principios y los pedagogos culturales y científicos. Siga, compañera, con otra diapositiva. En 1990 tenemos aquí la nueva reforma de que no se logró el impacto deseado del sistema educativo, que por falta de los conocimientos y las destrezas que se deben impartir en los salones de clases. En 1966 tenemos la nueva reforma del sistema educativo que se realizó con el objetivo de específico de forjar alumnos críticos, solidarios, comprometidos con el cambio social y una formación científica y tecnológica. En el 2000, la institución de una nueva ley orgánica de educación superior es el desarrollo de ciencia tecnológica en medio de la docencia y la investigación de vinculación con la comunidad. Le doy paso a la siguiente compañera. Buenas tardes, quien les habla Sandra Salinas. Les voy a compartir acerca de la consolidación del sistema educativo del siglo XX. Para ello hay 6 fases, la primera de 1900 a 1950, donde se creó las escuelas normales para formar maestros y alfabetización en las zonas urbanas y rurales. Luego, en 1970, la reforma educativa que conlleva a la dictadura militar y se implementó la educación bilingüe, intercultural y la infraestructura educativa. En 1980 y 2000 se incrementó la cobertura educativa. Ahí se habló sobre la educación bilingüe, donde los pueblos indígenas ya pudieron participar. En 1990, la nueva reforma se logró el impacto deseado con el sistema educativo. Aquí se produjo lo que es la desintegración de los niveles educativos y la falta de conocimiento y las destrezas que se deben impartir en los salones de clase. En 1996 se da la nueva reforma al sistema educativo, que es conocida como la Reforma Curricular de Educación Básica Ecuatoriana, que hoy en día se encuentra vigente. Los alumnos más críticos y solidarios. Sigamos. Muchas gracias, compañera Ingrid, con usted. Mi nombre es Ingrid Santana Vera y voy a hablar de la modernización y retos de la educación en el siglo XXI. La educación en comparación a los años anteriores en la actualidad ha avanzado notablemente, ofreciendo mayores oportunidades para todos. Voy a presentar lo que son los beneficios que se han obtenido ahora, los derechos gratuitos y obligatorios hasta el bachillerato. Mejora de infraestructura, lo que son las escuelas de milenio que se crearon en su momento. Se implementó el Programa Nacional de Texto y Uniforme escolares gratuitos a los niños y adolescentes del sistema educativo ecuatoriano, becas para estudiantes destacados y entregas del acto a los docentes. Evaluación de docentes en meritocracia para medir el desempeño de los profesores para identificar el área y reconocer sus logros. Evaluación a los docentes, creación de universidades públicas de élite, Yachay, INCAI y la UNAI. Estas universidades fueron creadas con el fin de mejorar y facilitar lo que es el aprendizaje, con visión internacional implementada en base de proyectos similares al Corea del Sur, Estados Unidos y Europa. Retos actuales de la educación en el siglo XXI. Existe también lo que es la desigualdad digital, evidenciada durante la pandemia del COVID-19. Lastimosamente, la pandemia afectó a muchos en campos y ámbitos de nuestras vidas, entre ellos la educación. Se implementó la modalidad en clases virtuales y lastimosamente a la mayoría de los estudiantes se le hizo complicado continuar con sus estudios debido a la falta de acceso a dispositivos electrónicos. Baja inversión en educación en comparación con el PIB. En la Constitución de 2008 establece que el Estado debe invertir por lo menos 6% en la educación. Sin embargo, en los años posteriores no ha sido posible esta acción. Necesidad de mayor inclusión, calidad de docente y adaptación curricular. Agradecemos grandemente a nuestro docente por su guía y apoyo constante y por motivarnos a seguir aprendiendo cada día más. Y sobre todo a cada uno de los integrantes del grupo por su compromiso, esfuerzo y respeto y colaboración en este momento. Muchas gracias por asistir y damos por finalizada nuestra exposición en el tema de evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano. Muchas gracias.
Gracias. Salimos todos para que se pueda bajar el video, para ver que nos confirme cómo estamos. Traté de, para salir 3:22 porque es la hora que está aquí, 3:22 justito. Con eso creo que Sí, cerramos en 10 minutos. Traté de cortar un poquito para no seguir alargando más el video. sí, sí, igual, igual. Bien, bien está, Ingrid. Salgamos entonces para que se grabe, a ver cómo nos quedó. Nos Ya. avisa Alejandra, ¿qué tal?